como subtítulo. Colocaremos esto. Variable aleatoria. Bidimensional. Ya colocaremos eso. Variable aleatoria bidimensional. Bien, listo. A ver, veremos primeramente, ¿ya? Nosotros hemos trabajado con lo que son variables aleatorias, ¿no? Muchas gracias. Ya. Cuando trabajamos nosotros con una variable aleatoria, tenemos que recordar lo siguiente, ¿no? Cuando nosotros tenemos un evento, por ejemplo, un evento cualquiera que está dentro de un espacio muestral, ¿no? Tenemos así B1, W2, digamos, ¿ya? Y nosotros le asignamos una función de probabilidad, ¿no? Entonces, eso se llama función de distribución o función de densidad, función de cuantía, ¿no? Es según el tipo de variable que se tenga, ¿ya? Ahora, cuando a una parte del espacio muestral, ¿no? Tú le asignas un número real, ¿no? Un número real. Entonces, esta asignación, acá le colocamos así, esta asignación, ¿no? Como una función X, se denomina variable aleatoria, ¿no? Que lo que hace es asignarle a un evento un cierto número, ¿no? Por ejemplo, este evento de acá puede ser, no sé, ¿ya? Si es que, digamos, lanzamos un dado, ¿no? O mejor dicho, bueno, también puede ser, ¿no? O si lanzamos una moneda, por ejemplo, podemos tener diferentes resultados, ¿no? Entonces, por ejemplo, podemos tener carrusel. Si lanzamos, por ejemplo, dos monedas, podemos tener 4 eventos, ¿no? Por ejemplo, cara a cara, cara cero, cero cara y cero cero, ¿no? Entonces, la variable aleatoria lo que hace acá es asignarle, ¿no? A uno de estos le asigna un número real. Por ejemplo, la variable aleatoria X lo podemos definir como el número de caras, ¿no? Que sale al lanzar los datos, ¿no? Entonces, esto acá posee un cierto rango, ¿no? O posibles resultados, ¿no? Por ejemplo, en el primer caso tengo dos caras, entonces tengo dos. En el siguiente tengo una cara, en el siguiente tengo una cara, ¿no? Y en el último tengo, bueno, aquí les he repetido, ¿no? En el último tengo cero ceros, tengo cero caras. Puedo tener 2, 1 o 0, ¿no ve? Entonces, recordando esto, lo que hace una variable aleatoria es asignarle a un elemento del espacio muestral, le asigna un número real, ¿no? Que puede ser discreto o puede ser continuo. ¿Ya? Ahora, cuando nosotros estamos hablando de una variable bidimensional, ¿ya? Lo que hace es asignarle dos funciones, ¿ya? Porque en algún momento yo puedo definir dos variables aleatorias que representen para el mismo espacio muestral, ¿ya? Y de la misma forma que hemos trabajado con lo que son variables, bueno, variables bidimensionales, ¿no? Podemos analizar la relación que existiría entre una variable aleatoria y la otra variable aleatoria que podemos definir. ¿Ya? De esa forma. ¿Ya? Entonces, de eso es lo que trata una variable bidimensional. ¿Ya? Así. Entonces, colocaremos lo siguiente, ¿ya? Hasta acá solamente como una especie de introducción. Así que con esa misma idea de vamos a trabajar nosotros para poder definir lo que son variables bidimensionales. ¿Ya? Eso, jóvenes. Bien, entonces colocaremos lo siguiente. Acomodarme un cachito. Ya, ahora sí, colocaremos esto. Vamos a decir nuestro objetivo. Colocaremos así, ¿ya? Nuestro objetivo es analizar le colocamos analizar cuando al evento, entonces, cuando al evento, bueno, sí, cuando al evento, ¿no? Coma, un elemento
un elemento, se le relacionan dos características. Dos características. Que aquí le colocamos a sus elementos, ¿sí? Se les relacionan dos características. ¿Sí? Entonces, eso es lo que hacemos, ¿ya? Analizar esas características. Dos puntos, ¿ya? Aquí le colocaremos la definición. Vamos a colocar la definición en el siguiente sentido, ¿ya? Vamos a decirle una variable aleatoria bidimensional. Ya bidimensional. Es una función. Es una función que asocia también es, ¿no? Que asocia a todo evento. A todo evento del espacio muestral dentro del espacio muestral un par ordenado. Un par ordenado que le colocaremos x, y, ¿ya? Ese va a ser el par ordenado. Tal que x, y son características distintas. Son características distintas del mismo evento. ¿Ya? Esta es la forma del mismo evento. ¿Ya? Tenemos la definición. ¿Ya? Eso es como variable aleatoria bidimensional, ¿no? ¿Se dan cuenta? Acá la definición que estamos colocando llega a ser exactamente la misma, ¿ya? Que es la de una variable aleatoria. Solamente que en este caso lo que me está diciendo es que le asignan características diferentes, ¿ya? Y le asignan un par ordenado. Ahora, como ustedes saben, cuando tenemos un par ordenado de la forma x, y, ¿no? Por simple álgebra, sabemos que, por ejemplo, x es un número real y que y es otro número real, ¿no? Entonces, son dos variables aleatorias que conforman un par ordenado, ¿ya? Ahora, muchas veces es más fácil de darse cuenta desde el punto de vista gráfico, ¿ya? Entonces, en ese sentido tenemos lo siguiente. Perdón, ya. Entonces, le colocaremos, ¿ya? Acá tenemos, a ver, un cierto espacio muestral, le colocamos. Espacio muestral. Entonces, acá vamos a tener diferentes elementos, W1, W2, así sucesivamente. Esto un W carios, de esa forma, ¿ya? Entonces, en este lugarcito vamos a tener a R2, ¿ya? Ahora, este R2 lo voy a colocar como conjunto, ¿ya? Lo podría colocar como par ordenado también, ¿no? Aunque, sí, es correspondiente. Le colocaremos acá un par ordenado. Entonces aquí le colocaremos y acá x, ¿no? De esa forma, asumiendo que esta de acá es R2, no veo el plan. Entonces lo que me dice es que va a llegar hacia un cierto elemento, ¿no? Entonces acá le colocaremos un cierto punto, ¿ya? Así. Entonces a esto de acá le va a corresponder esto, digamos, ¿ya? A este otro de acá, de esta forma. ¿Listo? Acá digamos distinto, ¿ya? De esa manera. Entonces, eso es lo que pasa, ¿ya? Le asigno un cierto valor.
Así les colocaremos de esta forma. Claro, ese título lo podemos recoger un poquito más. Así. De esta manera. Así. ¿Ya? Entonces tenemos de esa forma. ¿Listo? Entonces, eso es lo que pasa. ¿Ya? O si quieren, pues, de una forma tal vez más cómoda, podemos también colocarlo de esta forma. Miren, yo tengo acá un evento, ¿no? Que tiene su cierto espacio muestra. Y acá tenemos sus eventos, ¿no? Digamos, tenemos un WI. Que le colocamos aquí, un WI. Entonces, le asigna 2. ¿Ya? Por ejemplo, le asigna una variable aleatoria X y le asigna una variable aleatoria Y. ¿Ya? Donde son características diferentes. Entonces, por ejemplo, este de acá le colocaremos así. ¿Ya? Es parte de los reales, ¿no ve? Y le asigna un valor, pues, le colocaremos X de WI, de esa forma. Y le asigna otra característica que también es un número real. Así. ¿Ya? También está dentro de los reales. Y le asigna una cierta característica Y de W sub I. Listo. ¿No ve? Entonces, a un mismo elemento del espacio muestral le asigna ¿ya? Dos características diferentes. De esa forma. ¿Ya? Es eso. Bien. Entonces, en este sentido, tenemos ya la definición de lo que es una variable aleatoria. Bueno, eso es jóvenes. Ahora bien, de esto de acá que hemos colocado, podemos tomar en cuenta lo siguiente. Una variable aleatoria, entre comillas, ¿no? Entre comillas, ¿no? Una variable aleatoria, ya sea X o sea Y, ¿no? Estos de acá son funciones, ¿no? Funciones o aplicaciones, si quieren, ¿ya? Que relacionan elementos de un conjunto con un número real, ¿no? Como una especie de transformación o transformación lineal, ¿no? ¿Ya? Ahora, estos de acá, pues, al ser funciones, también tienen que cumplir ciertas características, ¿no? Por ejemplo, el dominio, ¿no? Vamos a colocarlo como variable aleatoria, ¿no? F le podemos colocar. Entonces, le ponemos F, ¿ya? ¿Cómo funciona? ¿No ve? Entonces, lo primero que podemos observar es lo siguiente. Se tiene, le ponemos ahí. ¿Ya? Primeramente, el dominio de la función. F. Le vamos a colocar este. Pertenece al espacio muestral. Son elementos que están dentro del espacio muestral, ¿no? Entonces, ese es el dominio. ¿Ya? Ahora, el rango de la función es hacia dónde llegas, ¿no? Que son números reales, pero como son para el mismo evento hay dos, entonces son pares ordenados. Es decir, acá tienes tú un X, Y que pertenece al plano R2. ¿Ya? Tal que X es igual a la asignación a ese elemento y Y es la asignación al mismo elemento. ¿No? O sea que son funciones aplicadas al mismo elemento. Eso es. ¿Ya? Entonces, tenemos eso. Eso es de acuerdo. ¿Ya? Ahora, a diferencia de lo que es una variable aleatoria simple, ya o sola si quieres, ¿ya? Es que, por ejemplo, cuando tú tenías el rango, este rango de X podía ser un número, ¿no? Puede ser, digamos, 1, 3, 5, así. ¿Ya? O en algún caso podría ser un cierto intervalo, ¿no? Este rango de X podía ser, no sé, desde el 0 hasta el 3, digamos, ¿no? Hablando propiamente de lo que es una variable aleatoria discreta y de lo que es una variable aleatoria continua, ¿no? ¿Sí? Tenemos eso. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar acá? Se va a voltear la situación, ¿no? Entonces, el que era discreta, ¿no? Pasa a convertirse en pares ordenados, ¿no? Así. Sin embargo, el que era continua pasa a convertirse en una región, ¿no? Este era un intervalo, entonces el primerito se llega a convertir en puntos, están acá.
Así. Mientras que el otro se llega a convertir en regiones, por ejemplo. Así. ¿No? Entonces, esa es la diferencia. ¿Ya? Ahora, para las discretas no va a haber mucho problema, porque al final hay que hacer sumatoria para X, sumatoria para Y. No hay ningún problema, es doble sumatoria. ¿No? Ahora, cuando yo tengo una continua, me va a generar una región. ¿No? Y para calcular regiones utilizamos integral doble. Eso va a ser la única diferencia. Pues les decía que este capítulo en sí no es tan diferente, porque al final es hacer una extensión natural solamente de lo que ya conocemos. ¿Ya? Entonces, podemos observar eso, ¿no? Tenemos esa extensión natural. Ya. Ya, entonces aquí colocaremos. Vamos a colocar una pequeña observación entonces. ¿Ya? Aquí diremos lo siguiente. ¿Ya? Tenemos el par ordenado X, Y, que pertenece a R2. ¿No? Entonces, se puede definir, colocamos definir dos cosas, ¿no? Primero, lo que es una variable aleatoria bidimensional. Así le colocamos una variable bidimensional discreta. Ya, discreta. Hasta acá le recorreremos. De esa forma. ¿Ya? Una variable discreta. Pues aquí lo subrayaría como especie de subtítulo. Variable discreta. ¿Listo? Y vamos a decir lo siguiente. Cuando X, Y toman valores únicos. Toman valores únicos. También se dice que son números fijos. Fijos en el plano, ¿no? Que en este caso sería directamente el producto cartesiano, lo vamos a colocar, ¿sí? O sea, en un cierto intervalo. Imagínense que tenemos desde A hasta B, ¿sí? Y está acá en producto cartesiano entre C y D. De esa forma. ¿Sí? En un intervalo toman valores fijos. De esa forma. Ya. Así que, hablando de lo que es esto, ¿no? Una variable aleatoria bidimensional discreta, entonces, tienen que recordar esto, ¿no? Que toman valores únicos, ¿no? Dentro de una porción de R2. ¿No? Valores fijos. En algunos casos, pues se dice, ¿no? Que corresponde a lo que es directamente un intervalo, ¿no? En este caso es porción del plano. Entonces, pues estoy colocándolo de esta forma. ¿No? Eso está incluido en R2. ¿Ya? Ahora, también ustedes saben que si tienen una variable aleatoria, bueno, si tienen un par ordenado. Si hablamos solo de variable aleatoria, sabemos que a esa variable aleatoria yo le puedo asignar una probabilidad. ¿No ve? Entonces le podemos asignar acá igualito una función de probabilidad. ¿Ya? Si le asigno una función de probabilidad, acá vamos a tener lo siguiente. Esto, ¿ya? Que va a ser la probabilidad conjunta. ¿Ya? Así colocaremos de esa forma. Probabilidad conjunta. De esa forma, ¿no es? Que recuerdan, cuando yo tengo una variable aleatoria, le puedo asignar una probabilidad, ¿no? Y eso es función de probabilidad. Función de distribución también se llama, y en algunos casos, bueno, si es discreta es función de cuantía.
¿no? Y si es continua, es función de densidad, ¿no? Entonces, de la misma forma, al par ordenado, yo le voy a asignar una probabilidad. ¿Ya? Se puede hacer. Ahora bien, si le asignamos nosotros una probabilidad, le quedamos así, podemos elaborar una tabla de distribución. ¿Sí? Acá le colocamos, planteamos la tabla de distribución de probabilidad. ¿Ya? La tabla de distribución de probabilidad discreta. Discreta. ¿Ya? Colocamos esto. Entonces, esto de acá es igualito a lo que estamos planteando como variable bidimensional. ¿Ya? Es decir, tú tienes acá ¿no ve? Un arreglo de esta forma. ¿No ve? Entonces, acá vamos a crear una tabla de dos entradas. ¿Ya? Como les decía, pues generalmente X es el horizontal y es el vertical. ¿No? Entonces, para que tengan las mismas características de una matriz que conocemos, lo voy a colocar así yo. Que le colocaré X y Y. Ya puede estar de esta forma. ¿No? Entonces, acá vamos a tener los posibles resultados o rango que tiene la variable Y. Así. ¿No? Y aquí vamos a tener hasta Y. De esta forma. Ahora, el otro, le colocaremos igual los diferentes valores en el rango que puede tener. Recuerden que esto es discreto, o sea, son valores únicos dentro del conjunto. Acá le había puesto más. Y3 esto, ¿no? Y así sucesivamente hasta Y, hasta X sub M. ¿Ya? De la misma forma. Entonces tenemos eso. Ahora, si nosotros le asignamos esto, vamos a tener, hemos dicho, función de probabilidad conjunta. Entonces, de que ocurra el primer elemento, va a tener una probabilidad. Y esta probabilidad va a ser 1, 1. Probabilidad 1, 2. ¿No? Probabilidad 1, 3. Y así sucesivamente. Hasta probabilidad, que sería en este caso 1n. Esta acá sería probabilidad 2, 1. Probabilidad 2, 2. Probabilidad 3, 3. Y así sucesivamente hasta probabilidad 2n. De esa. ¿Ya? Así, entonces acá lo vamos a complementar. ¿Ya? Deme un segundito, por favor. Ya, eso, ¿sí? Entonces, tenemos así. Acá lo vamos a complementar. Entonces, esta acá sería, por ejemplo, probabilidad M1, probabilidad M2, probabilidad M3, y sucesivamente hasta llegar a la probabilidad Mn. ¿No? Hasta aquí parece beta lo había puesto, ¿no? Acá. Ay, perdón. Probabilidades. Listo. Entonces, de esa forma, ¿ya? Podemos colocar una tabla de esta manera. ¿No? Entonces, acá, bien, son directamente esas probabilidades. ¿No? Ahora, igualito que hemos hecho en distribuciones bidimensionales, ¿no? Nosotros podemos realizar esas sumas. ¿No? Esas sumas. De esta forma. ¿No? Y si hacemos esas sumas, ¿se acuerda? En la parte de abajo, acá donde dice n, bueno, lo estoy poniendo, n es el total, ¿no? De todos. ¿Sí? Ahora, muchas veces, ¿no? Necesitamos nosotros trabajarlo de forma separada. Entonces vamos a hacer las sumas, ¿ya? Las sumas respectivas. Entonces, para ver a variable qué probabilidad le corresponde, entonces vamos a hacer las sumatorias para sacar el total acá. Le colocamos total acá.
Y este lugarcito le colocamos total. Bien, entonces tenemos lo siguiente. A ver, para el primero, le va a generar una distribución, ¿no? Una probabilidad. Le colocaremos probabilidad de esa forma. Si aquí observan, el 1 siempre es el mismo, ¿no? Para y. Entonces, el que varía solamente es el x, ¿no ve? Que es para la variable 1, o en este caso va a ser 1, ¿no? Entonces aquí le colocaremos 1y, ¿ya? Esito. Esto de acá, probabilidad 2y le colocaremos. Esto de aquí va a ser la probabilidad 3y, y así sucesivamente. Esta aquí va a ser la probabilidad ny, de esa forma. ¿Ya? Ahora, para el otro lado, aquí le vamos a colocar probabilidad 1x, ya, o sea, para la variable x. Probabilidad 2x, ¿ya? Y sucesivamente probabilidad 3x. ¿Ya? Es la notación que vamos a agarrar, ¿no? Para separarlo. Ahora le colocamos acá con x porque estamos indicando que son las probabilidades para la variable aleatoria x. Y esta de acá es para la variable aleatoria y, de esa forma. ¿Ya? Ahora bien, si ustedes recuerdan, cuando nosotros los separamos, ¿no? Este de acá y este de acá se denominan marginales, ¿no? Entonces, esas son las distribuciones marginales tanto para la variable x como para la variable y. ¿Ya? De esa forma. Eso, bien. ¿Me van a dar, por favor, un minutito? Me están pidiendo que envíe un documento, ¿ya? Para la dirección. Entonces, me va a tomar un minutito, ¿ya? Esto véanlo, por favor. Seguida continuamos, ¿ya?
Ya, gracias, Juan. ¿Ya? Entonces, continuaremos, ¿ya? Bien, como estaba indicando, esta acá es una tabla de distribución bidimensional, ¿no va? Ahora, también necesitamos separar nosotros para ver, pues, cuál es el valor o de probabilidad que tiene cada variable. Entonces, igualito que en variables bidimensionales, nosotros podemos hacer suma, ¿no ve? Hago suma horizontal, hago suma vertical y saco los totales respectivos, ¿no ve? Entonces, estas probabilidades que estamos viendo acá, ¿sí? Se denominan distribuciones de probabilidad marginal, ¿ya? Es marginal tanto para X como para Y. Ahora bien, por otro lado, pues acá si se acuerdan, habíamos dicho que está el total, ¿no ven? Esta partecita. Pero con este caso, como se tratan de probabilidades, acá le he puesto beta, ¿no? Acá. Como se trata de probabilidades, entonces la sumatoria total tiene que darme 1. ¿No ve? Lo anterior hemos agarrado como variable donde podemos asignarle cualquier frecuencia, pero en este caso son probabilidades, ¿ya? Así que las propiedades que cumple esta distribución discreta son las siguientes, ¿ya? Acá le colocaremos. Aquí le pondremos en la tabla. De esta forma. Bidimensional le colocaremos nomás. En la tabla bidimensional se considera una función de cuantía. Listo, ¿no? Entonces, cuando la función de cuantía es la función de probabilidad que se le asigna a una variable discreta. ¿No ve? ¿Cómo? Se cumple. Si nosotros hacemos las sumatorias a todos los lados, ¿no? Entonces se va a cumplir lo siguiente, que la sumatoria dentro de todo el rango de X, sumatoria dentro de todo el rango de Y, de la función de cuantía de esto de acá, es igual a 1. ¿No? Esto es lo primero que vamos a utilizar, por ejemplo, en algún problema cuando les digan halle el valor de C para que sea una función de cuantía, ¿no? O les diga el valor de K o algo así. Tenemos que garantizar esto. ¿Sí? Esto. Entonces es lo primero que vamos a utilizar. Igualito que en variable aleatoria unidimensional. ¿Sí? Si es una variable discreta, entonces vamos a utilizar sumatoria. Y si es continua, vamos a utilizar integral. ¿Ya? Su gráfica le colocamos. Vamos a colocar una gráfica bidimensional. ¿Ya? Entonces, en este caso, vamos a colocar un eje que va a representar la probabilidad. La probabilidad que tiene X, Y. ¿Ya? Y las variables X y Y las vamos a colocar de esta forma en un plano. ¿No? En un plano X. De esta forma. ¿Ya? Entonces, el eje vertical va a representar la probabilidad. ¿No? Similar a lo que es Z. Ahora bien, le asignaremos diferentes puntos. Aquí le colocamos, ¿sí? Nos colocamos cuantitos. Así. Le trazaremos de esa forma. ¿Sí? Y donde están sus intersecciones, pues vamos a colocarle la función de probabilidad. ¿No ve? Por ejemplo, un primer vértice tendremos una probabilidad que sea hasta acá, digamos. De esa forma. ¿Sí? Entonces, esa va a ser la probabilidad del punto, por ejemplo, que sea 3,3, bueno, 3,1. ¿No ve? Va a tener otra probabilidad, la colocaremos acá en otra intersección, acá, que no necesariamente va a ser del mismo tamaño. Este de acá, de esta forma. Esto de acá, de esta manera. ¿No? Y tienen probabilidades que pueden ser diferentes. No siempre van a ser de las mismas. Bueno, existen casos que sí, ¿no? Cada punto tiene la misma probabilidad, ¿ya? Pero en general, pues no siempre va a tener la misma.
Así, jóvenes. Entonces, así es como se lo representa. Tenemos así. Entonces, eso por favor, véanlo. Ya, denme un segundito. Voy a revisar el audio. Dame un segundito, por favor. Ya, jóvenes. Entonces, es eso. Bien. Ahora, acá ya tenemos, ¿no?, lo que cumple la función de cuantía, que es para discreta, ¿no? Su gráfica tiene que ser de esa forma, son puntos, ¿no ve? Y extendiéndose un poquito más, si tuviera continua, entonces esto de acá va a ser superficie, ¿no? Va a ser una superficie. Pero en este caso solamente son puntos discretos. Ahora bien, otra cosa importante que trabajamos nosotros con variables aleatorias, ¿no?, es hallar la función acumulada, ¿no? Porque, por ejemplo, pueden pedir cuál es la función que llega hasta cierto punto. Así que le colocaremos en este lugarcito, vamos a decirle función de probabilidad, función de probabilidad acumulada. Así le colocaremos. Bien. Entonces, esta acá se la denota con P mayúscula, ¿no ven? De X, Y. Entonces, vamos a llegar hasta cierto punto, ¿no ven? Entonces, tienen que darme el valor, ¿no ven? Esto acá es dentro del rango de X, ¿no ven? Hasta que tome un cierto valor. Generalmente se lo coloca parte entera porque tiene que ser un valor entero. Sumatoria dentro de todo el rango de Y hasta un valor Y. Lo colocamos así, de esa forma. Y esto de acá, de la probabilidad o la función de cuantía. Entonces, es eso. Estoy colocando el valor absoluto porque en la sumatoria no puedo tener, ¿no? Hasta un 3.5, algo ahí, ¿no? Porque la sumatoria se representa para valores enteros. Entonces, tenemos así. Entonces, jóvenes. Ya, entonces tenemos así. Ahora bien, acá. Después de eso, vamos a hablar, ¿no? Tenemos ahí para la variable que en sí es bidimensional, ¿no? En cierta parte, nosotros necesitamos separar esto, ¿no? Entonces, eso es a lo que nosotros le denominamos distribuciones marginales. Entonces, acá le colocaremos. Distribuciones marginales. Ya le colocaremos de esa forma. Distribuciones marginales. Listo. Y vamos a decir lo siguiente. A partir de la distribución bidimensional. A partir de la distribución bidimensional, es posible ¿ya? Es posible encontrar la distribución de cada variable, le colocamos, de cada variable por separado. Listo, ¿ya? Por separado. Al cual, bueno, a la cual sería, ¿no? A la cual se denomina distribución marginal. Listo. Entonces, es la distribución marginal. Cuando tú separas, ¿no? Porque tienes una función de probabilidad, entonces eso lo vas a separar pues para cada uno, ¿no ve?
Entonces, igualito que hemos hecho para variables bidimensionales, ¿sí? Cuando te está hablando de la marginal, entonces tú tienes dos tablas, ¿no? Una tabla, aquí le colocaremos, ¿sí? Donde vamos a colocar a la variable aleatoria x, y aquí ya no vamos a colocar su frecuencia, ¿no? Sino lo que vamos a colocar es su función de probabilidad. Probabilidad x la colocaremos. ¿Sí? Y por otro lado, acá tenemos y aquí le vamos a asignar. Le vamos a asignar su probabilidad de y. Entonces tenemos eso. Acá le colocaremos entonces x1, x2, hasta xm, ¿no? De esa forma. Y al otro igualito. Le vamos a colocar y1, y2, hasta y. De esa manera. Bien. Ahora, se le asigna una probabilidad, ¿no? Entonces, las notaciones que hemos agarrado, ¿se recuerdan? Probabilidad 1x, probabilidad 2x y así sucesivamente. La probabilidad mx. ¿Sí? El otro igualito. Tendríamos la probabilidad 1y, probabilidad 2y, así sucesivamente hasta la probabilidad ny. De esa manera. ¿No? Entonces, cuando tú sumas, haces la sumatoria, ¿no? Y tanto horizontal como vertical, como total, tiene que darte 1. ¿No? Así. 1. Así que tenemos eso. Acá le colocaremos total. Total. ¿Ya? Esos dos. ¿No? Tenemos eso. De esa forma. ¿Ya? Ahora, bien. ¿Listo? Hasta aquí. ¿Alguien tiene alguna consulta por si acaso? Ya creo que no. Quiero colocar dos formulitas. ¿Sí? La probabilidad, ¿no? De la variable de la teoría X, ¿no? Se define como la sumatoria de todas las probabilidades, ¿no? De la variable bidimensional, ¿no? Dentro de lo que es el rango de Y. ¿No? Entonces vamos a sumar toditos los que están en el rango de Y, ¿no? Y de la misma forma, la probabilidad para Y es igual a la sumatoria en el rango de X, aunque aquí sería para Y. ¿No? Sumatoria dentro del rango de X de la probabilidad de X, Y. Listo. Entonces tenemos eso. De esa forma. ¿Ya? Estamos haciendo la sumatoria. ¿No ves? Sumatoria horizontal, sumatoria vertical. ¿No? Y con eso lo sacamos. Así, Jorge. Entonces, es eso. ¿Ya? Como pueden observar, pues no es nada diferente a lo que se hacía en variable aleatoria unidimensional, ¿no? Es lo mismo. Solamente que el criterio ya cambia un poquito, ¿no? Son dos variables y al margen de ser dos variables, pues ¿no? Se le alarga y se le coloca una extensión natural, ¿no? Como se puede ver en la parte de la gráfica, ¿no? Después de eso, las propiedades que tienen como función de probabilidad, función de cuantía o función de función acumulada, siguen siendo las mismas. Ya, entonces tenemos así, de esa forma, ¿no? Tal vez acá los resaltantes sería que si tú tienes una bueno, una distribución bidimensional o una tabla bidimensional, ¿no? Se puede sacar por separado las marginales, ¿no? Haciendo las sumatorias, que es idéntico como hemos visto en la primera sección. ¿No? Si alguien tiene una consulta, me dice, por favor. Ya vamos a hacer un ejemplo. O si no, aunque también podemos definir lo que es la distribución continua también, ¿no? Y luego hacer puro ejercicio. Lo veamos ahorita.
Si alguien tiene una consulta, me dice, por favor. Ok, me dan 30 segunditos. Ya, 3 segundos. Entonces, continuamos. Así que tenemos eso como variable, ¿no? Variable discreta, ¿no? Entonces, acá, aprovechando que ya tenemos todo eso, colocaré las bases directamente de lo que es variable aleatoria bidimensional. Perdón, continua. Estoy bien resfriado. Bueno, disculpa, ¿eh? Tenemos variable aleatoria bidimensional continua. Bien. Entonces, vamos a decir, ¿será? Bueno, no. Podemos decir cumple, no. Aparece, se aplica. No, podemos decir lo siguiente, ¿no? Se define, mejor dicho así, se define cuando la variable puede, cuando la variable puede tomar infinitos valores, ¿no? Infinitos valores,
valores en, y aquí le colocaremos en una cierta porción, ¿no? Desde A hasta B, en producto cartesiano, C hasta D. De esa forma, ¿no? Hay infinitos valores. ¿Ya? Mientras que en la discreta, pues tú tienes directamente puntos fijos, ¿no? Pero en este caso, si agarramos pues esta porción, ¿no? Entonces, digamos, A, B, C, D. Entonces, acá adentro puedes tomar infinitos valores. Así. ¿Ya? Que no siempre va a ser un rectángulo, ¿no? Sino puede ser una figura cualquiera. Entonces, a eso se refiere. ¿Ya? Igualito que es una función continua. Bien, ahora, listo. Le colocaremos lo siguiente. Bueno, ahí está toda esa parte, ¿no? Digamos lo siguiente. La función de densidad. Acá le colocaremos así. Acá lo voy a subrayar. La función de densidad. ¿Recuerden eso? Densidad. Densidad para continuo, ¿no? Cuantía es para discreta. ¿Sí? La función de densidad bidimensional es una función, por redundancia, ¿no? Es una función que depende de x e y. Puedo colocar x y y también, ¿no? Así. De esa forma. ¿No ve? Que verifica. Listo. Igualito que en la discreta, ¿no ve? En la continua, tú tienes que calcular integral, ¿no? Pero como hay dos variables, entonces esto es sobre una región del plano XY, ¿no ve? Y de la función de densidad, de esa forma, diferencial de área le colocamos porque es de x de y o de y de x. Y tiene que ser igual a 1. ¿No ve? La misma expresión que la función de cuantía. ¿No ve? La diferencia acá es que tú tienes que integrar. Y es una integral doble. ¿No? Entonces, ahí se trabaja con lo que son integrales dobles. Ya tenemos eso. Ahora bien, ya tenemos eso, ¿no? Tiene que cumplir eso. Otra cosa importante, bueno, acá si hablamos de la gráfica, hemos dicho que representa una superficie, ¿no? Es una superficie. ¿No? Una superficie de volumen unitario, porque recuerdan, la integral doble representa un volumen, ¿no? Entonces, va a haber una superficie, ¿no? Que va a estar por arriba, ¿no? Definida dentro de una sección R, ¿no? Entonces, ese volumen tiene que ser 1. Eso se refiere. Bien. Ahora, por otro lado, acá le colocaremos lo siguiente, ¿eh? Le diremos esto. La función de distribución. Acumulada, ¿verdad? Acumulada está dada por. Entonces hay que hacer la sumatoria hasta cierto punto, ¿no? Entonces acá le colocamos con mayúscula, que es igual a integral, ¿no? Desde el rango de x hasta un cierto valor x, ¿no? Que puede ser cualquiera. Acá le colocaremos desde donde inicia el rango de y hasta un valor de y cualquiera de la función de densidad por su diferencial de a, ¿no? Que puede ser de x de y o de y de x. Listo. Entonces se hace la sumatoria hasta cierto punto. Igualito. ¿No? Tenemos eso. Ahora acá diremos lo siguiente. Las funciones de distribución marginales
están dadas por 2 puntos. ¿Ya? Aquí le colocaremos. La suma que es para x. De esa forma es igual a la integral dentro de todo el rango de y, ¿right? De la función diferencial de x. No. Pero esta acá está dentro del rango de y, ¿no? Entonces tiene que ser diferencial de y. De esa forma. ¿Ya? Y para y, ya entre las marginales, ¿no? Su rango de x, de la función de x, y, diferencial de x. Eso. Tenemos eso, ¿sí? Entonces, ahí está. De esa forma. Así, ¿ya? Entonces, como pueden verlo, pues no le estoy, como se dice, colocando todo, ¿no? Es su definición completa. ¿Ya? Por el hecho de que ya esto de acá, pues ya lo hemos visto, ¿no? Como variable aleatoria, ¿no? Solamente estoy colocando acá la extensión natural. ¿Ya? De esa forma. Ahora bien, ¿se recuerdan para qué se sacan las marginales? Pues saca para obtener indicadores, ¿no? Indicadores. Entonces, dentro de lo que son variables bidimensionales, existen esos indicadores, ¿no? Entonces, eso vamos a colocar acá. Y vamos a decir lo siguiente. Para cada distribución marginal, si le colocaremos, es posible encontrar indicadores. Es posible encontrar indicadores. ¿Ya? Coma. Los más importantes son, ¿nos recuerdan? Eran 3, ¿no? Bueno, más que 3, 2, ¿no? Porque en sí, cuando hablamos de lo que es la desviación estándar, es raíz de la varianza nomás, ¿no? Entonces, los más importantes son 2, ¿ya? Que es la media y lo que es la varianza, ¿no? Esos 2. Entonces, le colocaremos, ¿ya? Vamos a colocar sus respectivos indicadores. Primeramente, acá le colocaremos para variable aleatoria discreta. Vamos a colocar sus indicadores. Bien, el primer indicador es la media, ¿no? Entonces vamos a colocar acá. Puedo calcular media de x. ¿Bien? La media de x, ¿bien?, se define directamente como la sumatoria dentro del rango de x, ¿no? De x multiplicado por su función de probabilidad. ¿Ya? La marginal, ¿no? De esa forma. Y para la media de y, agarramos directamente la sumatoria dentro del rango de y multiplicado por la probabilidad de x, perdón, de y, probabilidad de y, de esa forma, ¿no? De esa manera. Esa es la media, ¿no? Porque en este caso, si recuerdan, pues por definición de probabilidad, también se lo asemeja con lo que es pues, la frecuencia relativa, ¿no? Entonces, estas son expresiones similares a lo que es la frecuencia relativa. ¿Ya? Y esto lo vamos a relacionar ahorita con 2 elementos de variable aleatoria bien importantes. Entonces, tenemos esto. Esta es la media de x, esta es la media de y. Eso, ¿bien? Es sumatoria, no es multiplicado por y. Ahora, en ese mismo sentido, podemos calcular lo que es la varianza de x, ¿no? Y lo vamos a colocar acá con su definición clásica, ¿ya? Porque esto acá se asume que es una, ¿cómo se puede decir? Que es para una distribución marginal, ¿no? Pero en algún caso pueden ser datos que son unos cuantos, ¿no? Como si fuera una varianza muestral. Entonces, vamos a colocar esta definición de acá, ya que es igual a x menos la medida de tendencia central al cuadrado, ¿vale?
multiplicado por su probabilidad de X. De esa forma. Este sí estoy utilizando la definición de lo que es la varianza muestral. ¿Ya? Y este otro lado de acá, igualito. De Y. Sería sumatoria dentro de todo el rango de Y menos la medida central, que sería la medida de Y, multiplicado por la probabilidad de Y, ¿no? Función de probabilidad de Y. La marginal, obviamente. ¿No? Entonces tenemos eso. ¿Ya? Estos dos de acá son directamente para poder calcular esos dos elementos. Entonces, acá, lo que sí debería aclarar sería que esos son estos dos, ¿no? Media y varianza. ¿Ya? Les repito, ¿no? Si les piden desviación estándar, es raíz de la varianza, ¿no? Listo. Eso es primerito, ¿ya? Ahora, vamos a colocar lo siguiente. ¿Ya? Acá le colocaremos para el otro. Para lo que es variable aleatoria continua. ¿No ve? Y acá, como la definición no cambia, ¿ve? Para la variable aleatoria continua, al tener infinitos valores o ser en ciertas regiones del plano, lo único diferente, ¿ya? Va a ser que en vez de sumatoria voy a aplicar el integral. ¿No? Entonces colocaremos media y varianza. Esos dos, ¿ya? Entonces le colocaremos la media para X. La media para X. En el caso de la anterior a la sumatoria, esta aquí va a ser integral. Dentro del rango de X de la probabilidad de X. La marginal de X, ¿no? ¿Listo? Con sus diferenciales respectivos. ¿No? De esa forma. El otro va a ser media de Y. Integral de Y por la probabilidad marginal de Y. Diferencial de Y dentro del rango de Y. Tenemos eso. La varianza. La varianza de X. Igualito. Integral. Dentro del rango de X menos la medida central al cuadrado. ¿Ya? Al cuadrado. Multiplicado por la función de probabilidad. ¿Vale? Por el diferencial de X. El otro. Igualito. Integral dentro del rango de Y. De X menos. Perdón, es X. Y sería, ¿no? De Y menos la media de Y al cuadrado por la probabilidad de Y. Diferencial de Y. ¿Listo? Ahí está. Entonces, si observamos ahí, no tiene nada diferente, ¿no es? Es lo mismo. Tenemos esto. Tenemos esto. Listo. Bien. Sería de esa forma. Así jóvenes. Entonces, tenemos de esa manera. Esas son las distribuciones, bueno, las medidas, ¿no? Los indicadores que puedo sacar a partir de lo que es eso. Ahora bien, si recuerdan ustedes también, jóvenes, dentro de lo que era variable aleatoria, había una semejanza, se puede decir, ¿no? Con dos parámetros que, por ejemplo, definían lo que es la esperanza matemática y estaba bien relacionado con lo que es, por ejemplo, la media aritmética, ¿no? O el promedio. Ahora, de la misma forma podemos sacar lo que es esperanza y varianza para una variable bidimensional. Así más le colocaremos acá. Vamos a decir así. Esperanza y varianza bidimensional. ¿No? ¿Por qué una variable aleatoria le podemos asignar eso? Esperanza. ¿No? ¿Se recuerdan qué es la esperanza? También denomina esperanza matemática. ¿No? ¿Se recuerdan? Es directamente el promedio. ¿No ve? Así. Entonces, vamos a sacar eso.
La diferencia acá es que como es una variable bidimensional, entonces esta esperanza de acá es para el conjunto. ¿Ya? Entonces tenemos esto. A ver, le colocaremos, ¿sí? La esperanza. Así entonces le colocaré. Esperanza como el mismo símbolo de la media, ¿ya? XY. Esto de acá se lo escribe como esperanza de XY. ¿No? Y es igual a la sumatoria dentro del rango de X, sumatoria dentro del rango de X multiplicado por Y, ¿no? Como producto, por la función de probabilidad. Así, de esa forma. Eso es, ¿no? Esa es la esperanza matemática, directamente, que en sí es para el conjunto. Bueno, de esa forma. Y aquí le colocaremos variable aleatoria discreta. Así se define la esperanza. ¿Ya? Ahora, en el caso de que quiero sacar la esperanza, pero ahora estoy hablando de lo que es una variable continua, igualito. ¿Ya? El promedio, ¿no ve? O media entre los dos, que es la esperanza de X, Y, ¿sí? Que es igual a la integral. Dentro del rango de X, ¿no ve? Dentro del rango Y, de XY, por la probabilidad de XY, diferencial de X, diferencial de Y, ¿no ve? Aunque es al revés, ¿no? Diferencial de A no se pondré porque en algún caso pueden colocar los límites de integración, como se acordarán, en diferente orden. ¿No? Esta es para variable aleatoria continua. Es de esa forma, ¿ya? Esa es la esperanza, ¿no? Que representa el promedio. ¿Ya? Ahora la varianza. Aquí colocaremos lo siguiente. Así es la varianza. ¿Ya? O podemos colocar varianza conjunta, ¿no? La varianza conjunta. ¿Ya? Conjunta bidimensional. ¿Ya? Bidimensional se denomina covarianza. Covarianza. ¿Listo? Y lo vamos a representar así, ¿no? Cov de X. ¿Ya? Es la covarianza. Se define como dos puntos. Acá. Vamos a definir. Esta es covarianza conjunta. ¿Ya? Esto de acá llega a ser igual al valor esperado o esperanza del producto, ¿no? O sea, X menos media de X multiplicado por Y menos media de Y. De esa forma. ¿Ya? Entonces, esta es la covarianza. En el valor esperado. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, tú puedes calcular esta covarianza, ¿no? Tanto discreto o continuo con estas formulitas de acá, ¿no? Estas dos. Esa y la anterior. Así, jóvenes. Entonces, con esos valores podemos calcular esto. Bien, ahora, si es que, no sé, bueno, le colocamos sino acá, ya no hay ningún problema. Acá. En algún caso, por ejemplo, si tú quieres calcular la covarianza entre X, Y, para la discreta le colocaremos así, ¿no? Es sumatoria dentro del rango de Y, de la sumatoria dentro del rango de X, ¿no? Y acá sería pues X menos U de X, Y menos U de Y, ¿no? Multiplicado por la probabilidad X, Y. Solamente calcula esa sumatoria. Esto acá, obviamente, para variable aleatoria discreta. ¿No? Ahora, sí que es aplicar lo mismo, ¿no? Pero para lo que es una variable aleatoria continua, entonces igualito, ¿no? Sería la covarianza XY, sería igual a integral, ¿no? Integral doble dentro de R de X, Y,
sería de x menos su medida central, y menos su medida central, multiplicado por la función de probabilidad conjunta por el diferencial de, ¿no? O sea, lo mismo, solo que con integral. ¿No? Acá le colocaremos observación. ¿Ya? Observación. Vamos a decir, de forma simplificada, tenemos acá covarianza XY es igual al valor esperado de X, Y, mu de X, mu de Y. ¿Ya? De forma simplificada lo puedes colocar de esta forma. Así, con propiedades sumatorias llega eso. Y como la integral cumple las mismas propiedades de la sumatoria, entonces lo puedes representar de esta forma. ¿Ya? Entonces, en algún caso, si alguien desea, lo puede calcular de esa manera. Listo. Bueno, acá le colocaremos teorema. Teorema. Para ir finalizando, vamos a decir lo siguiente. Si la covarianza entre X, Y es 0, aunque le colocamos como ecuación, ¿no? Es más amigable para nosotros, ¿no? Si esto es igual a 0, a ver, se dice que las variables, ¿no? Que las variables aleatorias son independientes. Independientes. O sea, una no depende de la otra directamente. ¿Vale? Se los puede trabajar de forma separada, tranquila. Ya. Tenemos así. Así, jóvenes, ¿ya? Ahora, en este mismo sentido de acá, ya hemos definido toda esta parte, pero le colocaré las formulitas. ¿Ya? Hemos definido todo esto acá en lo que es variable bidimensional, ¿no? Entonces acá le colocaremos una especie de recordatorio. En algún momento nos piden lo que es el coeficiente. Coeficiente de correlación. ¿Vale? Lo hemos hecho la anterior. Coeficiente de correlación. El coeficiente de correlación mide el grado de relación entre las variables, ¿no? ¿Se recuerdan? Y directamente toma un cierto valor según la covarianza. Lo hemos denotado así, ¿no? Coeficiente de correlación, que es igual a la covarianza entre X, Y sobre desviación estándar, ¿no? Desviación estándar de X, desviación estándar de Y. Ya esto aquí ya lo hemos hecho la anterior. Entonces, para recordarlo solamente, lo estoy colocando ahí. Listo. ¿No? Después de eso hemos dicho que este coeficiente de correlación puede estar dado en el intervalo de este 0, digo de este menos 1. ¿Vale? Si es que más cercano es a 1, entonces existe mejor relación. Y mientras más cercano sea al 0, existe menos relación. ¿No? Hasta una tablita la hemos graficado. Listo. Ya, de esa forma. ¿No? En el mismo sentido, pues, de la covarianza, ¿no? Hemos dicho que si es mayor a 0, existe relación directa. ¿No? Y si es que es menor, es relación inversa. Después de eso, hemos agarrado un último coeficiente. Coeficiente de determinación. ¿Sí? Y el coeficiente de determinación, ¿se recuerdan? Era igual al coeficiente de correlación elevado al cuadrado. Bueno, este R cuadrado era igual a coeficiente de correlación al cuadrado. Listo. ¿No? Y este R cuadrado, ¿no? Estaba entre 0 y 1. Listo. ¿Para qué servía este coeficiente de correlación? Pues para analizar si es que los puntos se pueden ajustar a una recta lineal. ¿No? Para eso. Ya pero lo estoy colocando ahí como recuerdo porque lo hemos hecho la anterior clase.
Así pues. Entonces, esto acá es toda la parte de variable aleatoria bidimensional. ¿Ya? Obviamente hemos hecho pura teoría, pero esta es la base para hacer cualquier ejercicio. ¿No ve? Entonces, con esto mismo de acá, ¿no? Lo podemos aplicar para un problema donde nos dé una variable bidimensional. ¿No ve? Ahora, la anterior hemos hecho un ejemplito con una tabla de 2 entradas, pero lo hemos hecho con frecuencia cualquiera, ¿no? Entonces, el trabajo es exactamente el mismo, solo que en este caso las probabilidades, ¿no ve? O los datos que me van a dar dentro de una tabla de 2 entradas, como está acá. ¿Ya? Acá dentro me van a dar ahora probabilidades. Esa es la única diferencia. Chatecito. Así, jovencitos. Entonces, vamos a hacer ejercicios, pero aunque ya es 9:30, ¿no? Ya, quedamos acá por el día de hoy. ¿Ya? Entonces, bien. ¿Alguien tiene alguna consulta por si acaso? Y disculpe, ¿podría subir el PDF de la anterior clase, por favor? Ah, cierto. El del anterior y esta falta, ¿no? Bien, tienes toda la razón, ¿ya? Lo voy a subir. Sí, es que lo subo generalmente Gracias. al Teams, ¿no? Sí, tienes toda la razón. Gracias por recordar más bien. Sí, es que lo subo al Teams, ¿no? Ahorita les cuento que no estoy con Zeto, ¿no? O sea, no estoy con la Copu, ¿ya? Porque tengo una emergencia, tengo que salir. Estoy con la tableta nomás, ¿ya? Pero lo voy a cargar, ¿ya? Apenas llegue, yo creo que en una hora más voy a ir y lo voy a subir al Teams directamente, ¿ya? Pero gracias por recordarme, ¿ya? Y si es que no lo subo hasta mediodía, un mensajito al grupo de WhatsApp, me escriben, por favor, lo voy a subir, ¿ya? Gracias, jóvenes. Bien, entonces, con esto técnicamente ya habríamos acabado. Hemos acabado todo lo que es correspondiente al tercer parcial, ¿no? Obviamente hemos hecho mucha teoría, pero vamos a hacer solamente ejercicios ahora. Ya las clases que vienen. De todas formas, también con la auxiliar ya he conversado y desde la siguiente clase ya va a hacer ejercicios netamente de esta parte, ya, o sea, hallar covarianza, hallar esperanza bidimensional y ciertos problemitas de aplicación, ¿no? En algún caso pueden pedirme alguna probabilidad conjunta, por ejemplo, ¿no? Pero lo que generalmente me piden es analizar la relación que tienen dos variables. Entonces, lo que más utilizamos es el coeficiente de correlación. Ese hay que saber calcularlo bien. Así, jovencitos, entonces, acá quedamos por el día de hoy. Ya para la siguiente clase ya voy a tener ejercicios ya preelaborados. Y ya vamos a poder avanzar más rapidito y solamente ejercicios, ¿ya? Porque lo bueno es que la teoría la hemos completado. ¿Alguien más tiene alguna consultita, por favor?